Ok, estamos entrevistando a Antonio Paiva. Okay. Hoy es que hoy es 9 de noviembre 2011. Aparece por aquí. La bolita. Bueno, vamos a empezar del principio. ¿Cómo empezó esa operación que llamaron Aguilucho? ¿Desde el principio tiene ese nombre o cómo? No, la operación se llamó Livia Guberner. Y luego el dirigente del Partido Comunista, Gustavo Machado, que tenía aires de poeta, nos bautizó como los Aguiluchos, tal vez por la referencia a las águilas. Corría el año de 1961. En Venezuela se vivía un clima de mucha turbulencia política. Betancourt estaba tratando de consolidar la democracia y fue asediado desde el mismo momento en que resultó electo por grupos de estructura militarista muy retardatarios. Entre esos se destaca el golpe que intentó contra él el general Castro León. Luego hubo otros intentos de golpe militar que no estaban signados por orientación de izquierda, eran más bien si no estrictamente perejimenistas, un poco en esa onda de logias militares. ¿López Contreras estaba en contra de eso? No, ya él estaba muy mayor, ya él estaba fuera de la circulación política prácticamente. Entonces ocurre un hecho importante en el año 1959, que fue el triunfo de Fidel Castro y los rebeldes en Cuba, que la primera medida que toman es destruir, acabar con el ejército, o las fuerzas armadas formales que habían en Cuba, y el ejército rebelde es el que pasa a tener el control de la situación militar y política. Eso significó para la izquierda latinoamericana un terrible dilema, porque con los métodos ortodoxos, con la participación en elecciones, con la lucha sindical y la lucha política, pues la izquierda en América Latina no había avanzado mucho. Entonces el triunfo de Fidel deslumbra a toda la izquierda latinoamericana y se plantea entonces la necesidad de tomar el poder. Por supuesto, había todo el caldo de cultivo, todo el clima para que esa insurgencia tuviese una viabilidad, aunque fuera teórica, que luego el devenir demostró que no habían condiciones objetivas para eso. Pero en Venezuela, particularmente en el Partido Comunista de Venezuela, en el MIR y en algunos otros grupos de izquierda, entonces se planteó el dilema janleano: ser o no ser. Podemos tomar el poder, podemos ir a un proceso revolucionario más acelerado, son las guerrillas el ejemplo a seguir, y entonces empiezan grupos de presión dentro de la izquierda a querer desarrollar un proceso de insurgencia contra los regímenes que había en América Latina, fueran democráticos como el caso de Betancourt o fueran dictatoriales como el de otros países, y la necesidad de una insurgencia armada, que bien pudiera ser una guerrilla o una insurrección. Y entonces dentro del Partido Comunista y del MIR y de algunos grupos revolucionarios en Venezuela se plantea la necesidad de plantear ya la insurgencia.
Ocurre el año 60 un conjunto, octubre y noviembre del año 60, un conjunto de disturbios, pues por supuesto Betancourt, sus partidos, las fuerzas democráticas que lo acompañaban. No, es que me estaban tomando la foto. Vamos para afuera. Sí, vamos tomando una foto. Afuera y seguimos. Vente, Rick.